Buenas noches, señores maestrantes de la Maestría de Relaciones Internacionales. Bienvenidos a su unidad curricular, Procesos Comunicacionales y el Poder de las Redes Mundiales. Quien les habla es el mayor José Luis Rodríguez, docente de esta materia. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes esta cátedra, de manera de poder hacerlos entender cuál es la visión del mundo, en particular al uso y el empleo de las TIC. Es indispensable entender de que en la actualidad esto es el fenómeno que tiene mayor trascendencia y no va a dejar de tener trascendencia, no va a dejar de marcar la pauta como estructura en las relaciones internacionales en todos los ámbitos del poder. Por eso es importante hacerlos entender de cómo es la influencia, hacer ver lo intangible tangible. ¿Por qué? Porque estamos referenciando un fenómeno que no podemos describir, que solamente vemos lo que las grandes corporaciones quieren que nosotros veamos. Por tal motivo, tengo una agenda a presentar y darle este proceso introductorio de visualizar las tecnologías de la información y la comunicación y el proceso de cómo las redes y cómo el fenómeno social ha sido afectado a través del uso de las tecnologías. Mi primera actividad es la presentación. Actualmente soy doctorante en el doctorado de Seguridad de la Nación y me desempeño con el cargo de gerente corporativo de seguridad tecnológica de PDVSA. Les agradezco y quiero hacer hincapié de cumplimiento con las actividades encomendadas en la planificación, el cual comienza con una serie de exposiciones para hacernos entender la visión y el estudio del poder de las redes y los procesos comunicacionales. Posteriormente vienen unos casos de estudio que me gustaría que fuese una infografía, y está establecido como una infografía en la planificación, la cual tiene que ser coherente, tiene que identificar los factores y tiene que dar ese desenlace, esas conclusiones éticas para el entendimiento de cada uno de los casos de estudios. Posteriormente tenemos un ensayo individual que parte de esta explicación y de varios videos que van a ser cargados de fenómenos que han ocurrido tanto en la actualidad como en años anteriores en el mundo. Aquí les dejo mi teléfono, mi correo, para que se puedan comunicar conmigo y estén en sintonía para la ejecución de las actividades. Esta unidad 1, que quiero expresarles a ustedes cuál es mi visión con respecto a los parámetros de la tecnología. Enmarcado en lo que estoy elaborando como tesis doctoral, nada más le voy a dar un preámbulo, una visión para que ustedes refieran como autores y cuál es la visión de la guerra a través del empleo de las TIC. Mi postura epistémica parte de la creación de un constructo de la tecnología a través de la tecnología de la información y la comunicación. Vamos a ver cómo Sun Tzu establece un parámetro de la guerra donde indica que la cima de las destrezas no es lograr 100 victorias en 100 batallas. La cima de las destrezas consiste en someter al enemigo sin combatir. Si observamos esta premisa, podemos entender cómo las grandes corporaciones y el imperio han conseguido establecer estos parámetros y este fenómeno del pensamiento de este genio de la guerra. Por tal motivo, vamos a referenciar a Carbon Clausewitz seguidamente, que dice y que advierte que cada tiempo tiene sus formas peculiares de hacer la guerra. Por tal motivo, cada uno de ellos poseerá también su propia teoría de la guerra. Pero, ¿cuál es el fenómeno asociado a esta actividad?
lo establece que en la evolución del hombre desde su comienzo, desde su nacimiento, ha gestionado la tecnología, ha progresado a través de ese fenómeno, a través de una sociedad, un conocimiento, desde la creación de las tribus y del uso del lenguaje, las invasiones, las áreas de protección, de defensa, pero eso se generó por un fenómeno que es la aparición de las riquezas. Las tecnologías son un nuevo sistema de riqueza. Lo establece Alvin Tolfin en el libro de la tercera ola, pero también tiene un libro de guerreros autónomos que me gustaría que también lo observaran, que dice que la aparición del sistema nuevo de riquezas, y de hecho toda nueva civilización y una forma bélica innovadora emerge y se desarrolla cuando estos cobran existencia y cambian el mundo. Hoy podemos advertir la trayectoria propia de la guerra con el ensanchamiento y la pronunciación de las formas bélicas. La tecnología ha desarrollado la guerra. La guerra ha desarrollado la tecnología y ella el conocimiento del hombre. Mariña y Sabarce, los doctores Mariña y Sabarce establecen un nuevo modelo de sistema viable para la seguridad, defensa y desarrollo de la nación. Esto está articulado con autores que lo voy a referir seguidamente, que son padres de la cibernética y de las teorías, las grandes teorías de la tecnología. Podemos observar las acciones también americanas establecidas en el libro de Hinchat, de la dictadura de la democracia, donde habla de diferentes parámetros para el establecimiento de ruptura de la estructura democrática o del orden de un Estado-nación. En grandes modos podemos establecer el ablandamiento como primera etapa, segunda etapa la delegitimación del poder, el calentamiento de la calle, elaborado a través de una plataforma tecnológica, a través de acciones, grabaciones, estructuras. Entonces podemos observar que eso se aplicó en los diferentes años de nuestra nación, pero no tan solo en Venezuela, sino en el mundo. Y es ahí donde está el caso de estudio que a ustedes les toca investigar, ver más allá de las cosas, de la profundidad, de ese estado profundo que existe, que no va a dejar de existir porque está inmiscuido con el poder económico, está lleno de esa magnificencia. Entonces, todo eso articula una forma de lucha tecnológica, de acciones bélicas, para darle la fractura institucional a cualquier nación del mundo. En el año 2014, el director de CONATEL, en un diplomado de seguridad de la nación, establece y dice estas palabras: la guerra ya no se libra solo de territorio físico, hay un nuevo teatro de operaciones que funciona en los espacios de la tecnología y la información y la comunicación. Y es nuestro desafío comprender y afrontar que lo fundamental de que se quiera hacer entender con esta cátedra es que veamos el poder que puede generar las redes mundiales y los procesos comunicacionales en el mundo. Ustedes como maestrantes en la diplomacia internacional, para entenderlo, tienen que entender los actores, tienen que entender las grandes corporaciones, la política, y ir allá a ese estado profundo. Posteriormente a esa consecución, mi postura va a ese enfoque suramericano de entender y hacer entender cuál es la descolonización severa y reinventando el poder.
Ahí cita la sociología de la ausencia, del ausente, con el fin de hacer, desde mi perspectiva, basado en este autor, Bonaventura dos Santos, lo intangible tangible, como se lo había comentado. Tenemos que ser sociocríticos, basarnos en ese paradigma emergente de la filosofía de la liberación, trabajando el método analítico, hermenéutico crítico, y nosotros poder entender estos referentes teóricos que le había comentado anteriormente. Roth, Stanford-Beer, y para mí, en la concepción, en cual es mi tutor, el doctor Manuel Mariña. Pero todo esto va asociado a la esencia del ser humano. El ser humano genera el proceso de la guerra, lo crea en su mundo, en su interior y en la sociedad, porque parte de una conciencia individual a una conciencia colectiva. Hace que los hombres y las mujeres de poder tomen decisiones por la mayoría de los hombres y mujeres en el planeta Tierra. Entonces, existen grandes escuelas del pensamiento que hacen esas manipulaciones. Podemos observar a la conductista americana, basada en la comunicación de masas, que ella parte de esa estructura de la manipulación del mercado, hacernos entender que todo lo necesitamos, todo es prioritario, y bueno, tiene diferentes técnicas para su ejecución. Pero la escuela europea, la escuela de Frankfurt, que habla de una teoría crítica, que la maneja a través del funcionalismo, pero la desarrolla en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, en el desarrollo más épico de las tecnologías. Las tecnologías no solo en el terreno de los sistemas enmarcados a las computadoras, a los sistemas operativos, software, hardware, no, enmarcado el desarrollo de los sistemas de armas, el desarrollo de la propaganda, de las comunicaciones. Y ahí están esos dos fenómenos que van estudiando. Entonces es necesario entender la sociología, la antropología, la guerra y acciones psicológicas y la ciencia de la comunicación para poder ejecutar y para poder tener ese panorama de acción. Todo esto para ofrecer un constructo teórico que beneficie a la seguridad de la nación, porque ¿cómo manejan las diferentes estructuras, de las unidades de inteligencia, contrainteligencia, las unidades estratégicas que suministran las informaciones a nuestras autoridades? Pero eso es en Venezuela y en el mundo. Las grandes corporaciones, las grandes unidades de inteligencia, como la CIA, el FBI, el Reino Unido con el MI6, la antigua KGB, todos ellos manejan un fenómeno de acciones para ejecutar la guerra, pero no en un terreno armamentístico. Han mutado ese terreno a este terreno de las tecnologías. Entonces, en virtud a esa posición, a esa posición anteriormente, esa postura epistémica, a nosotros como filósofos, a nosotros como estudiantes, estamos en problemas que derivan en tres categorías de la filosofía: el ser, ese estudio de la ontología, ese valor el cual se encarga la axiología, el conocer cómo se constituye el objeto de la gnoseología y la epistemología de la estructura, de lo que estamos manejando, de lo que estamos entendiendo, de cómo nos manipulan
a través del uso de estos medios. ¿Cómo nosotros ofrecemos? Y quiero despertar a ustedes, realmente son interrogantes. Quiero despertar a ustedes cómo visualizan al mundo dentro de 30 años. ¿Y quién va a dar a esas teorías que pueda fortalecer la seguridad de Venezuela y el mundo, la estabilidad, la armonía, hacer trascendente a la humanidad en el mundo? Si estamos expuestos, señores, nada se escapa al uso de estos medios. Todo está dentro de estas categorías. Tenemos que ir a lo profundo, ir a entender el fenómeno que nos atañe y que nos ocupa. Estos teóricos plantean la homeostasis, la mejor posibilidad para sobrevivir el gobierno revolucionario. ¿Por qué? Porque ella lleva a los equilibrios del sistema, de los sistemas, la relación hombre-máquina, la relación estructura. Stanford Beer, el padre de la cibernética, define la cibernética como la ciencia de organización efectiva. Manuel Mariña habla de la regulación de los sistemas complejos, pero es que Stanford Beer establece que los sistemas son como el cuerpo humano. Evidentemente esto es un cuerpo humano y el sistema conecta todo. Hay un cerebro, un corazón y así está establecido dentro de los sistemas informáticos. El movimiento, los nodos, las redes, la telemetría, las telecomunicaciones. Todo está establecido ahí. Para concebir esto, estamos hablando del desarrollo de la humanidad hasta los nativos digitales. En la tercera ola también establecen esta estructura. Ya la primera ola, las guerras de invasión, cada una va a tener una relación histórica, cada una le va a generar a ustedes y lo pueden investigar. Los invito a ser profundos en su investigación. Es mi invitación. Cada guerra, cada desarrollo, porque normalmente percibimos la guerra de la Segunda Guerra Mundial para acá, o lo podemos percibir, vamos más atrás a las guerras napoleónicas, vamos más atrás, grecorromanas, pero vamos desde mi punto de vista de la génesis de la fenomenología a través de las TIC, parte de la creación de la humanidad, porque en ese momento se creó un sistema de riqueza y paulatinamente un desarrollo tecnológico, una nueva forma de trabajar la tierra y así de protegerse, y así hubo el avance hasta llegar a diferentes sistemas relacionados con el desarrollo del conocimiento, relacionados con el desarrollo de las tecnologías y desarrollado con la forma de hacer la guerra. Es aquí donde le quiero presentar, donde de forma general, una parte de la primera ola donde habla de la agricultura. Hay una vida sedentaria, una división de sexo, el hombre es consumidor y productor, y hay avances en la materia de la agricultura. Una segunda ola ya en el proceso de desarrollo industrial, que tiene esa dimensión, la división del trabajo, el uso intenso de las tecnologías y una brecha entre el consumo y la producción. Ahí está el proceso de los sistemas de transporte, de la estructura de costo, de la propaganda y de todo eso que se va generando y de por qué se hace la guerra. Posteriormente, para entrar a una era del conocimiento, una era de tecnología, de comunicaciones, de exportaciones, de desarrollo humano, de comodidad. Y, señores, estamos todavía en un proceso de desarrollo significativo, porque
está en el final del desarrollo de la generación de la tecnología 5G para entrar a una tecnología de desarrollo 6G que está próxima. Aquí les voy a presentar un video, se lo voy a dejar asociado en un link, de la sociedad del conocimiento que le da estructura a este fenómeno. Pueden parar y continuar una vez que hayan observado este video. Vamos a ahora hablar de la web. Señores, este procedimiento y esta estructura de desarrollo sistemático va a permitirle al ser humano la comunicación ya no unidireccional, multidireccional. Va a permitir entonces, desde 1990 hasta el año 2000, existía algo estático, momentáneo, que no permitía esa comunicación inmediata entre usuarios y la red. Posterior a esto, parte ya en la web 2.0, que parte del año 2000 al 2010. Y aquí la red cambia, empieza su dinamismo, empieza la comunidad a interactuar con el sistema, con las redes, y empieza a formarse dentro de este sistema un sinfín de buscadores, de fenómenos y de estructuras que van a permitir más desarrollo tecnológico, que van a llevar a los sistemas a crecer de una forma exponencial, porque ya la estructura cambia para ser lo que estamos viviendo ahora, que es una web 3.0, donde ya tenemos inteligencia artificial, tenemos una big data, tenemos multiacciones, movilidad, y tenemos la web en todos los sistemas que podemos tener tecnológicamente como humanos. Podemos entender el desarrollo de esta estructura y el progreso que va a tener actualmente en perspectiva esta visión de la web. Ahora les voy a dejar un video de la aplicación de la vida a las TIC para continuar con el proceso de la comunidad de la información. La comunidad de la información basada en tres grandes autores: Bill Gates, Richard Stallman y Linus Torvalds. Bill Gates, un hombre nacido el 28 de octubre de 1955, inspira su sistema tecnológico con la visión de, según su biografía, en el viaje Apolo 11 y la observación de la primera computadora. Ingresa a Harvard. En Harvard conoció a Paul Allen, hacen una sociedad y evidentemente crean un software básico. Un software básico que permite llamar Altair 8800. En esa estructura, él crea su empresa de Microsoft. Microsoft consigue venderle a IBM el software MS2. El software básico para IBM no era importante, y el desarrollo imperativo que tuvo Microsoft fue el boom de su estructura, fue en 1981, que consigue posicionarse en el mercado y tumbar el poderío que tenía IBM, porque IBM basaba sus sistemas a través de los sistemas de hardware, es decir, los equipos, la parte tangible, y no le restó importancia a algo sagrado que era el cerebro, que era el software. Microsoft
Microsoft también logró en su estructura en 1986, logró alianzas con Apple, pero evidentemente eso terminó en disputa y Microsoft tuvo legalmente el entorno gráfico y el ratón. Por tal motivo Apple tuvo que salir de las gamas de Microsoft. Microsoft siguió vendiendo su software, un software más generalizado para que pueda acceder al mundo, y Apple subió a su estrato y cambió sus entornos gráficos, cambió su sistema y mejoró para dar un sistema de alta gama. A diferencia de estos dos autores, que es Richard Stallman y Linus Torvalds. Uno nacido en 1953 y el otro nacido en 1969, y hacen sus estudios basados en el sistema operativo completamente libre, GLP. Este software libre permitía la estructura, pero ¿quién le genera y quién hace la estructura realmente libre? Linus Torvalds, con la creación del núcleo Linux bajo los términos GLP. En 1980 se articula esta sociedad y crea una red de confianza. Desarrolladores daban el lenguaje fuente y ofrecían una red de confianza para poder hacer modificaciones con copyright. Todos los hackers del mundo colaboraron con el software de Linux y permitieron cambiar el escenario de la palestra del software propietario y de la caja negra que se presentaba en cada uno de los fenómenos, que generaba una riqueza pura a grandes autores como Bill Gates. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué Richard Stallman y Linus Torvalds declaran un modelo de Bill Gates es inmoral? Para esa pregunta podemos entender y debemos hacer la relación del fenómeno. Dos de ellos salieron de Harvard, uno de la Universidad de Helsinki, una licencia como fundador de Microsoft, puros sistemas operativos, software propietario. Uno crea el núcleo para el desarrollo de GNU, Linux, y el otro crea la licencia para el software libre, GLP. ¿Cuál es la diferencia y por qué uno es inmoral según esa posición de Richard Stallman y de Linus Torvalds? Porque sencillamente este sistema de Microsoft, su esencia es vender el producto, no permite la programación, no permite nada sino códigos binarios. Cuando tú aperturas, verificas y solamente código binario serie 1, y no permite el lenguaje de programación para cambiar los entornos gráficos, para darle estructura, pero bueno, se posicionó en el mercado. A la diferencia de Linus Torvalds y Richard, que manejaron los códigos fuente para hacer las modificaciones adecuadas y para poder cambiar el escenario de la palestra mundial. En el Estado venezolano se incentivó al uso de estas herramientas, al uso del software libre para ejercer la independencia en materia tecnológica, porque aquí se respeta el derecho a la propiedad intelectual, el copyright, la distribución de copias, las variables, cosas que no se permite modificar en el código fuente del sistema binario de Microsoft y de los otros sistemas propietarios. Quiero dejarle entender a ustedes cómo ese proceso comunicacional lleva a la globalización. Toda esa estructura anteriormente citada hace que el mundo entre en un proceso de globalización. Existe un movimiento interactivo de información y el que tiene la información tiene el poder.
en los análisis de inteligencia, contrainteligencia, de las estructuras de Estado a grandes niveles estratégicos, eso es fundamental. Eso es lo que se maneja y lo que se debe manejar en las relaciones internacionales. El manejo de la información y del poder. Y eso es lo que creó la estructura. Para llegar a esto, entonces, con la ejecución de la tecnología, nos preguntamos qué es la realidad real y qué es la realidad virtual. Según la Real Academia Española, la realidad es la existencia real efectiva de algo. La realidad virtual representa escenas o imágenes o objetos producidas por un sistema informático que da la sensación de la existencia real. Vean la conceptualización de estos fenómenos. Ahora nos hacemos la pregunta. Yo tengo una realidad virtual, un entorno virtual que lo puedo hacer real. ¿Por qué? Si tengo una moneda virtual, puedo hacer unas transacciones y puedo comprar algo tangible. Entonces este fenómeno conceptualizado de esta forma pierde su esencia categorial, porque si se hace real, no es solamente una sensación, es actualmente esa realidad virtual permite que existan fenómenos exteriores, pero eso lo vemos en la compra de un producto, pero ahora lo observamos también en cómo hacemos la guerra a través de ella, a través de los sistemas informáticos, a través de ataques tecnológicos, a través de sembrar virus informáticos y virus biológicos. Entonces, vean cómo todos estos avances tecnológicos dan las afectaciones que estamos viviendo en la actualidad. Citamos que generalmente se llama la realidad considerando por la filosofía como una cosa corrupta, que puede aparecer como real, pero no es real en sí y por sí. Entonces, dejan ustedes entender qué es la realidad. La realidad también va marcada al desarrollo de la conciencia del hombre, a sus niveles de conocimiento. No es la misma percepción que tiene un ser humano con educación a la percepción de la realidad que tiene un ser humano con poca educación. Es digno de entender. Aquí les presento una serie cantidad de fenómenos de software y aplicaciones que permiten el desarrollo de la tecnología. Y aquí es solamente unos cuantos lo que pude colocar en esta imagen. Son un sinnúmero de redes sociales, un sinnúmero de acciones, un sinnúmero de ejecución de software que permite obtener información confidencial del usuario, manipular la vida del hombre. Hay que darle también gracias a muchos software que permiten dar eficiencia en los procesos de salud, pero expone a su vez los grados de confidencialidad de esa situación crítica que puede estar viviendo un ser humano. Tenemos que poner en contrarrelación la existencia del hombre, las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos de inteligencia artificial, el nuevo sistema 5G y 6G, y cómo nosotros podemos ver más allá de las relaciones internacionales. Cuando estén allá en su embajada
posicionados para analicen esto, vean más allá de lo evidente. Podemos ofrecerle a ustedes también cómo el fenómeno normalmente va en diferentes tipos de capas. El ser humano solo percibe su interfaz amigable que le permite la interacción de humano, máquina, software. Pero aquí les presento Nasdaq. Y ahora, esto tengo años presentándolo cuando tampoco era viable dentro de nuestro país, las monedas Bitcoin, que es una realidad. Ya todos ustedes hasta deben hacer transacciones con esta estructura. Actualmente el petro también como herramienta para el escenario de la comercialización de nuestros productos, de ir a esa estructura de entender cómo se genera el fenómeno. Pero ahí está, mediante una fase, en ese mercado se maneja todo el software y todos los sistemas tecnológicos del mundo. Esa tecnología, esa bolsa de valores, mueven más que la bolsa de valores de Wall Street. Los invito a que despierten y que vean cuáles son las evoluciones de la riqueza. Pero evidentemente, en la actualidad, lo que pueden ver en el video de las pequeñas cantidades de transacciones, todo eso ha incrementado. El movimiento de las monedas virtuales, el movimiento de esa ha generado otro sistema de riqueza aparte, que tiene que evaluarse con mucho atino. ¿Por qué? Porque las transacciones que se están haciendo dentro de las monedas virtuales en la actualidad tienen una volatilidad en cobro de comisiones que pueden llevar a perjudicarla en un cierto modo. Las comisiones que cobran están siendo superiores, de acuerdo a la transacción, que lo que puede cobrar un sistema financiero básico normal de banco a banco. Y eso puede generar una burbuja en ese fenómeno económico. Tal vez no ahorita, porque tiene una proyección tecnológica, pero sí más adelante por el proceso de los costos de las transacciones. Existe la red superficial, que es la red que maneja a través de todo lo que es más básico que ve el hombre, los diferentes servidores donde se almacena la información, la base de datos y todo ese trasfondo de los software que permite el dominio y la adecuación de la tecnología. Quiero dejar ahí la estructura para que observen y para que puedan entender a través del video de Nasdaq, de Bitcoin, cómo se hacen este proceso de transacciones, sin darme a entender de que esto es solamente desde el punto de vista académico. Seguidamente, para ver el fenómeno y entender la guerra, vimos la sociedad de la comunicación, los procesos, los grandes teóricos de la tecnología, pero eso no nace de la nada, eso nace de una guerra literalmente psicológica. Entonces, dentro de esa guerra nosotros debemos estudiar, debemos evaluar y debemos tener claro qué es la sociología, la antropología y la psicología. Porque la sociología, que lo estudian los grandes tanques del pensamiento
en otras latitudes del mundo, estudian este fenómeno, estudian a la sociedad para gestionar la guerra, cuál es su interacción, que estudian, cómo se integran, qué vida hacen, cuáles son los grupos sociales, la simbología y qué papel desempeña cada individuo dentro de un grupo. ¿Para qué? Para determinar esa dinámica social. Pero eso le permite, y eso ha permitido al hombre poder gestionar nuevos modelos de riqueza. Muchos de los pensadores tienen a su fin el manipular al ser humano, pero no para darle crecimiento, sino para subyugar, para menospreciar, para llevarlo a esa estructura no deseada. Tenemos que levantar y conciencia y entender de que esa dinámica social debe ser beneficio, la ayuda al prójimo, ser filantrópico y utilizar las herramientas tecnológicas para colaborar con el desarrollo de la sociedad, en la de salud, en la ciencia, en la tecnología, no para hacer como lo hacían en la antigüedad y en otras repúblicas, para el dominio del hombre. Por eso es la relación de todos esos fenómenos, factores de riesgo, que influyen en la ejecución de la guerra. Por tal motivo también estudia el presente y el pasado de esa sociedad, de esa civilización, su cultura, su personalidad, actitud y comportamiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para gestionar y para hacer los fenómenos correspondientes a las influencias necesarias para gestionar el dominio de esa sociedad, en caso de ser necesario. Los invito a leer El Destino Manifiesto, la doctrina Monroe. Y bueno, más adelante van a ver, y hay equipos que tienen que exponer con respecto a esas teorías de la guerra. Guerra de baja intensidad, dónde se crea, cuándo, qué fenómeno tecnológico y social generó ese sistema de guerra. La guerra de Vietnam, la primavera árabe. Es ahí donde está el estudio de esto, de cómo gestionar la guerra a través de las plataformas tecnológicas, a través de la antropología, de la sociología, para inmediatamente tener en su fin los aspectos de dominio, de dominar todos los fenómenos que se encuentran dentro de esa civilización, tanto individual como colectivo, tanto dominar su conciencia individual como dominar su conciencia colectiva, sus creencias, sus costumbres, sus leyendas, su flora, su fauna, nuestras riquezas. Por eso es que nosotros somos tan asediados, porque Venezuela está en unas riquezas indescriptibles desde el punto de vista estratégico. Somos privilegiados. Y somos el deseo de cualquier potencia mundial. Por eso que ellos aplican, una vez entendido estos dos fenómenos de la sociología y de la antropología, aplican la psicología, ese estado metafísico del subconsciente, para
influenciar al hombre. Lo vimos en nuestra estructura, lo vimos en la guerra que se gestionó actualmente, utilizando las plataformas tecnológicas que no se pudo, que no lograron concretar, porque tenemos una idiosincrasia, tenemos una antropología, tenemos una estructura bien diseñada y literalmente somos revolucionarios en el pensamiento del hombre. Yo creo que Venezuela va a ser siempre un estado revolucionario, hasta de conciencia. Para ello, entonces, también tenemos que entender la ciencia de la comunicación, porque ella permite actualmente verificar cuál es el blanco auditorio, después de evaluado lo que anteriormente describí. Porque ahí existen propagandas subliminales, el periodismo con su amarillismo, con su estructura, el marketing, la publicidad. Nosotros tenemos que amar a Venezuela, amarlo en todos los sentidos, pero aquí literalmente las marcas posicionan a sus países. Nosotros tenemos que posicionar la marca venezolana, pero haciendo productos de calidad para el pueblo, por el pueblo y para todo el Estado, haciendo publicidad, haciendo propaganda en pro al ciudadano, en pro a nuestra estructura, a nuestro grupo social, a ese pensamiento revolucionario, a nuestras relaciones internacionales, a nuestra teoría política, pero con niveles de oratoria y entendiendo de que todo blanco auditorio tiene un mensaje, tiene un objetivo, tiene un fin, y ese es el fenómeno que quiero representarles a ustedes en este periodo introductorio. Les tengo que dejar entonces que viene con respecto a esto lo que se llama la acción psicológica y la guerra psicológica, que están inmiscuidos en el proceso tecnológico actualmente, con más fuerza, con más dinamismo, que buscan aspectos de la acción psicológica, aspectos defensivos, contrarrestar la guerra psicológica, atraerlas a la simpatía de los países neutrales, fortalecer la determinación de la voluntad de lucha y las modalidades que emplea la información e investigación por la parte de relaciones públicas y la acción cívica. Nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que procesar con fundamento las informaciones, unificar nuestros aparatos para la toma de decisiones estratégicas de nuestras altas autoridades a través del uso de la tecnología, pero con un protagonismo del ciudadano basado en la Constitución de la República, basado en la Ley de Seguridad de la Nación, en todos los parámetros que permitan el desarrollo humano y la defensa nacional. Pero nos hacen a nosotros la guerra psicológica. Nos hacen aspectos ofensivos, nos quieren destruir la voluntad de lucha, el enemigo, quieren ganar simpatizantes a su causa, quieren que se apoye operaciones militares en contra de nuestra nación, y lo han hecho, ustedes lo ven. ¿Qué ciudadano va a pensar en que venga otro país a invadir a nuestro país, el cual solamente poniendo un pie aquí lo que quiere son nuestros recursos y nos elimina la autodeterminación de los pueblos, cuando nosotros somos los garantes de la paz?
quieren influir en la mente de la población. ¿Y para qué? ¿Y cómo lo emplean? Vean, la CEPAL, cómo trabaja la educación. Los procesos educativos son fundamentales, por eso estamos acá. Por eso literalmente me dedico a dar clases. Porque la educación es el fundamento de la República. Lo decía nuestro libertador. Decía el libertador que sencillamente la salud de la República recae en que la educación obtienen sus ciudadanos desde su juventud. Entonces tenemos que hacer una propaganda en contra de esa agitación que quieren generar acciones de bloqueo, acciones de destrucción que van en destrucción del ciudadano y del pueblo y de sus recursos. Aquí les dejo un elemento para que vean cómo ellos hacen la guerra. Ahí enaltecen al Ejército de Colombia, un video del Ejército de Colombia que me gustaría, y tienen que verlo, y un ejército del Comando Sur y de sus acciones y operaciones, que ya se han visto y se han estudiado por diferentes doctores, pero véanlo, observen cómo ellos establecen la estructura. El poder de los medios de comunicación. Ustedes se pueden dar cuenta, y quiero dejarles en ustedes y despertar en ustedes el cómo la estructura de los medios de la comunicación, de las grandes corporaciones, las cuales ustedes van a evaluar, van a buscar y van a determinar quiénes son los actores, quiénes son sus representantes, dónde es el origen, cuáles son las causas que lo generaron. Pero vamos a tomar en relación a las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, las cuales, las dos han sido manipuladas por las redes sociales. Las dos, la de Hillary Clinton y Trump, y la de Trump y Biden. Facebook dominó la palestra con Hillary y con Trump. Y YouTube y las otras acciones y la propaganda, los medios de comunicación tomaron la palestra con la estructura de Biden y Trump. Todo es manipulable en la sociedad de la información, en las tecnologías. La guerra está en otros fenómenos, en otros escenarios que no son los escenarios físicos. Existen fenómenos satelitales, existen fenómenos estructurales psicológicos que van más allá de la ejecución de la guerra. El fenómeno, la esencia, la necesidad de la riqueza es de verdad lo que ha movido la voluntad del hombre. Pero hay que entender, y tenemos que entender, que los sistemas de riqueza se quedan, que realmente nuestra acción, que realmente nuestra conciencia, el accionar por el prójimo correctamente, en ejecutar las cosas como tienen que ser, son lo que van a dejar realmente el legado, las buenas obras por nuestra sociedad, por el mundo, por la humanidad. Tenemos que trascender la humanidad. Este virus que nos está perjudicando y matando vidas humanas fue creado. Fue creado por una corporación y se le salió de las manos. Evalúen, estudiemos esto a profundidad y hagamos algo
y hagamos de esta cátedra el fundamento de las relaciones nuevamente internacionales, del entendimiento de la estructura del Estado, porque es ustedes que van a mostrarme en su desarrollo la profundidad de su conocimiento, la profundidad de ver al Estado de otra forma y de observar un Estado profundo, de tener una visión geoestratégica de la nación y de los continentes, de evitar ese eurocentrismo y que todos somos parte de una periferia, de hacer a nuestra nación venezolana múltiple y que realmente todos somos un centro. Cada nación es importante en el mundo. Les voy a dejar, para finalizar, un video de la guerra cibernética y las amenazas terroristas en la actualidad, los satélites de USA y el viaje a Marte de Rusia. Agradezco su atención a esta introducción y le dejo este pensamiento de que las tecnologías se alimentan de sí mismas. La tecnología hace posible más tecnología. Entonces, gracias y deseo que compartan y desarrollen a profundidad esta unidad curricular que les va a servir para su vida diaria y para su trabajo. Feliz noche.